Un feliz día, mis hermanos, Dios les bendiga. Sí, gracias por estar acá. Sí, para continuar pues nuestro estudio, el Señor nos permite reunirnos en esta mañana. Sí, para continuar con nuestro estudio, lo que es el tema 3 de las tablas de Habacuc. Sí. Déjenme informarles, no vamos a poder tener transmisión en vivo. Sí, debido a las dificultades que se me presentaron ayer con el equipo, pues me imposibilita la transmisión en vivo. Hago una, una grabación que la está haciendo sí, pues, Google. Y luego, después de unas cuantas horas, es que va a poder ser publicado el video. Sí. Tampoco tengo acceso a mucho del material, ya que lo tengo en mis discos hasta que no lo recupere. No podré tener acceso a él, así que tendremos que hacer las líneas bajo nuevamente. Sí. Muy bien, mis hermanos. Vamos a iniciar en esta hora teniendo una palabra de oración para entonces sí, dar inicio a nuestro estudio. Les invito a los que puedan acompañarme allí donde están a tener una palabra de oración. Sí, oremos. Amantísimo y bondadoso Padre Celestial, en esta hora nuestro Señor, humildemente Padre, venimos y nos presentamos delante de ti. Señor, reconociendo lo indigno que somos, pero por sobre todo, Señor, apelando a tu santísima misericordia, Señor, a sus promesas fieles en esta hora. Damos las gracias, Señor, por la vida que nos ha dado, especialmente en esta mañana, que permite que nuevamente, luego del descanso, Señor, nos podamos abrir nuestros ojos. Señor, gracias porque nos permiten unirnos en este deseo, Señor, de seguir estudiando tu palabra, especialmente el fundamento de este mensaje. Señor, te agradecemos por ello. En especial, Señor, en esta hora te quiero pedir por esta reunión, el que la puedas mantener, Señor, para que podamos avanzar en este estudio. Gracias, Señor, por la compañía de mis hermanos y hermanas, precisamente en este tiempo tan fundamental, en este tiempo que aún, Señor, tú otorgas gracia y oportunidad antes, Señor, de que la prueba venga. Nos presentamos delante de ti y lo hacemos con el único objeto de, Señor, escuchar estos mensajes del cielo, en los cuales, Señor, tú envías por medio de estos canales tu espíritu, Señor, ese aceite dorado, Señor, que trae el poder santificador en nuestras vidas. Eso es lo que buscamos, Señor, ser fortalecidos en este mensaje, pero por sobre todo, Señor, encontrar el poder que tú dispensas, Señor, desde el lugar santísimo, para que nuestra vida sea transformada, nuestro carácter sea moldeado, sí, a tu semejanza. Gracias, Señor, por la compañía de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Muy bien, déjenme compartir con ustedes la transcripción, una salvedad. Si en cualquier momento ven que no estoy en la sala y se corta la transmisión, denme tan solo unos minutos para conectarme desde el celular, ¿sí? Y retomaríamos, ¿sí? Donde lo hayamos dejado, ¿sí? Muy bien. Las dos tablas de Habacuc, este es el tema número 3. Fíjense qué interesante luego de los dos primeros, donde el anciano Jeff hemos estado analizando el clamor de medianoche. Noten que hay este tema que se titula liderazgo y enseñanza, ¿sí? Esto es desde el enfoque de Dios, que ha estado liderando. Él va a mostrar históricamente cómo Dios condujo a su pueblo y la enseñanza que le dio en la historia pasada. Miren, este tema es significativo
porque él va a mostrar, ¿sí?, en la línea, este y los dos siguientes temas, va a mostrar, ¿sí?, cómo en la línea milerita Dios estableció, lideró, condujo al pueblo milerita, ¿sí?, y lo estableció sobre una plataforma perfecta de verdad. Y me llama mucho la atención porque luego de julio del 2023, nosotros estuvimos sincronizando nuestro estudio de los artículos con los temas que Jeff inició presentando luego de su aparición el 30 de diciembre del 2023. Y en uno de los temas, que por cierto nosotros estuvimos estudiando, tiene exactamente este título. Y en esa presentación, una presentación magistral guiada por el Espíritu Santo, en la cual Jeff, tomando este mismo título, pero ya no hablando de la línea milerita, sino hablando de la línea desde 1989 y aplicándolo a futuro para América. Miren, si ustedes toman esto del 2012, estos tres temas, y los comparan, yo no sé, nosotros reconocemos que el Espíritu Santo es el que hace esto, y ustedes lo comparan con el que él tiene, uno de sus temas de sábado con este mismo nombre, pero mostrando cómo Dios había guiado al movimiento de Futuro para América desde mucho antes de su inicio, de su conformación, es decir, desde 1989 hasta julio del 2023, ¿sí? Es una copia al carbón de la experiencia, porque está estructurado sobre el mensaje del primero y el tercer ángel, ¿sí? Entonces, mantengamos esto, ¿no? Quizás Dios nos permita, ¿sí? Bueno, es que hay mucho material, sobre todo de lo que está presentando el anciano Jeff, que no hemos podido avanzar, ¿sí? De lo que he estado presentando estos sábados, ¿sí? Los últimos sábados, especialmente los sábados del mes de noviembre, ¿sí? Pero en algún momento pudiéramos hacer un resumen de ese tema que les estoy hablando. Sí, muy bien. Empecemos entonces con la transcripción de este tema. Inicia, como de costumbre, con la oración. Padre Celestial, mientras continuamos nuestro estudio esta mañana sobre las dos tablas de Habacuc, te pedimos que nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tomes el control de las palabras, las ideas y los pensamientos que tengo, y permites que sean transmitidos clara y conscientemente, de una manera que edifique a tu pueblo y te glorifique a ti. Te pedimos que prepares nuestros corazones y mente para escuchar lo que tienes para nosotros, y pedimos tu bendición sobre el trabajo que estamos haciendo, que veles sobre el proceso de transmisión en vivo y la grabación de estas verdades. Amén. Te agradecemos que nos permitas participar en una obra tan gloriosa. Te pedimos que esto que hacemos aquí pueda contribuir a la finalización de la obra en tu pueblo y la obra en el planeta Tierra, para que podamos ir a casa contigo pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos dice, iniciando justo después, esta serie se llama Las dos tablas de Habacuc. Lo que estamos haciendo hasta ahora es tomar ciertas verdades que están en los carteles, diagramas de 1843 y 1850. No estamos tratando de defenderlas bíblicamente en este punto. Lo primero que queremos dejar constancia es que Elena de White respalda estas verdades. Y la razón por la que hacemos esto es porque sostenemos que si rechazas estas verdades fundamentales, estás rechazando simultáneamente el espíritu de profecía. Así que queremos dejar eso registrado primero.
Amén. Gloria a Dios, ¿no? Por esto. Ahora noten, claro, luego en los temas que vienen, de los 95 que son de esta serie, él se va a encargar de tomar cada uno de los puntos de las verdades, de los diagramas proféticos, e presentarlos bíblicamente, ¿sí? Pero luego de haber hecho esto, que es la tarea primordial. Ok, entonces nos dice, en nuestra primera presentación dedicamos un poco de tiempo a exponer la historia de los mileritas, los hitos desde 1798 hasta 1894. En nuestra última presentación miramos más de cerca la historia del tiempo de tardanza hasta el cierre de la puerta el 22 de octubre de 1844. Y estoy identificando ese tiempo como el clamor de medianoche. Entiendo que el clamor de medianoche entró en la historia en la reunión campestre de Exeter del 12 al 17 de agosto de 1844 y continuó hasta el 22 de octubre de 1844. Pero el tiempo de tardanza que comenzó en marzo del 44 es parte del clamor de medianoche, es parte del proceso de purificación que tuvo lugar para preparar a las personas para estar en la posición en la que puedan proclamar el mensaje del clamor de medianoche cuando llegará. Entonces noten, interesante, ¿sí? Él lo que nos está diciendo es que noten que él establece los 3 puntos, establece que el clamor de medianoche propiamente es el campestre de Exeter, entre el 12 y el 17 de agosto. 2 meses después está el 22 de octubre. Allí nos está estableciendo 2 de los 3 hitos, es decir, el hito número 2 y el hito número 3. Y luego entonces nos lleva a la consideración de que parte del mensaje o parte del clamor de medianoche tiene que ver con el tiempo previo a su llegada, que es el tiempo de tardanza del esposo en la parábola de las 10 vírgenes. Por lo tanto, él está estableciendo los 3 pasos del mensaje del segundo ángel. Está estableciendo el inicio, el primer hito, el primer proceso de prueba o el primer, ¿sí? La primera prueba, que es la llegada del mensaje del segundo ángel, que marca el tiempo, el inicio del tiempo de tardanza. Tiempo de tardanza que se extiende hasta el 12 de agosto, hasta el campamento de Exeter. El segundo punto. Y el tercero y último hito en el mensaje del segundo ángel es el 22 de octubre de 1844. Noten que ahora nosotros reconocemos que este proceso de 3 pasos, que siempre lo habíamos entendido, lleva la firma de la verdad. Luego de julio de 2023 encontramos que esos 3 pasos, esos 3 procesos, no solamente de los 3 ángeles, sino en cada ángel lleva la firma de la verdad, ¿sí? Entendiendo la firma de la verdad, entendiendo que la palabra verdad en el hebreo, emet, está compuesta de 3 letras hebreas. La primera letra del alfabeto, la 13ª y la última o 22ª letra del alfabeto hebreo. Juntas hacen precisamente, conforman la palabra verdad. Entonces, esto es interesante cuando nosotros reconocemos esto. Y es el primer punto que él quiere establecer. Ahora nos dice, esperábamos haber establecido eso en sus corazones y mentes ayer. Todas estas ilustraciones en la palabra de Dios son los tiempos de tardanza. Hablan sobre el fin del mundo. Elena de White, al comentar sobre 1 Corintios 10:11, dice que cada uno de los antiguos profetas habló más para nuestros días que para los que
los días en los que vivieron. Y por supuesto, 1 Corintios 10:11 dice que todas estas cosas les acontecieron como qué, como ejemplo. Y la historia de los mileritas es una historia de lo que va a suceder en el fin del mundo. Pero todas estas historias del tiempo de tardanza y lo que sigue después ilustraban lo que sucedería en el tiempo de tardanza de los mileritas y el clamor de medianoche. Y necesitamos entender estas cosas porque la historia ha de repetirse. Wow. Así que hemos estado tratando con el primer asunto en estos carteles, diagramas, aunque no lo hemos mencionado mucho, la primera doctrina, la primera verdad que este diagrama, este cartel que queremos mostrar, que Elena de White respalda claramente, son los 2520. Las primeras dos presentaciones fueron diseñadas para llevarnos aquí. Mañana por la mañana comenzaremos a considerar el continuo en este cartel diagrama aquí mismo, pero comencemos. Notas biográficas, página 196. Y entonces abre comillas para citar. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Noten que esta cita muy bien conocida es el centro de este mensaje, es el centro de este tema, ¿sí? De este tercer tema, de las notas de Habacuc. Y es el pasaje central que el anciano Jeff toma en los temas que les estuve hablando luego de diciembre de 2023. ¿Sí? Ahora, sigue diciendo, lo único que un cristiano tiene que temer para el futuro es si cae de ese camino y se pierde. Quiero decir, si vas a reducirlo a su entendimiento más bajo, lo que hay que temer es no obtener la vida eterna. Y aquí ella dice que no tenemos nada que temer del futuro, excepto por dos cosas. Este es un pasaje muy común en el espíritu de profecía dentro del adventismo, pero no muy a menudo se escucha a alguien elaborando sobre qué conducción se refiere ella aquí y a qué enseñanzas se refiere. Y vamos a tratar de mostrarles que la conducción a la que se refiere es la historia del clamor de medianoche. La historia del clamor de medianoche. Cristo estaba guiando en el tiempo de tardanza. En la llegada del clamor de medianoche, en la proclamación del clamor de medianoche y en el cierre de la puerta del 22 de octubre de 1844. Noten eso, ¿no? Cómo él está mostrando, ¿sí? Cómo el Señor condujo, cómo el Señor, ¿sí? Guió. Y díganme si esto no es, porque en un momento lo va a mencionar, cumplimiento de la visión, la primera visión de Elena de White, donde en la senda que estaba muy por encima del mundo, en donde los adventistas caminaban, ¿sí? Y cuando se refiere a adventistas en el contexto de la visión, son a los mileritas, ¿sí? ¿Quién estaba al frente liderando, conduciendo a su pueblo? El Señor Jesucristo, el Señor Jesús, ¿sí? Ok, fíjense cómo lo va a decir. Entonces, continúa. Él diseñó esa historia a propósito para producir un pueblo que pudiera entrar por la fe en el lugar santísimo con él. Ahí es donde él estaba guiando y deberíamos temer olvidar esa historia en particular, pero también sus enseñanzas. Y vamos a mostrar que hay una enseñanza específica en la historia milerita que produjo la historia del clamor de medianoche, donde el Señor guió. ¿De acuerdo? Y no tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos su conducción y sus enseñanzas. Y vamos a tratar con eso. Estamos sugiriendo que el símbolo tanto de su conducción como el de su enseñanza es el clamor de medianoche. Así que vamos a leer este pasaje de la primera visión de Elena de White nuevamente y dice: en este camino el pueblo
¿sí?, del advenimiento, viajaba hacia la ciudad, la cual estaba en el extremo más alejado del camino. Tenía una luz brillante puesta detrás de ellos al comienzo del camino, la cual un ángel me dijo que era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a lo largo de todo el camino y alumbraba sus pies para que no tropezaran. Si mantenían sus ojos fijos en Jesús, quien estaba justo delante de ellos, y noten la palabra, guiándolos, conduciéndolos a la ciudad, estaban, ¿qué cosas? Estaban seguros. Es decir, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado. ¿Sí? Ahora, noten, pero pronto algunos se cansaron y dijeron que la ciudad estaba muy lejos y esperaban haber entrado en ella antes. Ahí está el tiempo de tardanza. Entonces Jesús los animaba levantando su glorioso brazo derecho, y de su brazo venía una luz que ondeaba sobre el grupo del advenimiento, y gritaban aleluya. Otros negaron temerariamente la luz detrás de ellos, negaron el clamor de medianoche y dijeron que no era de Dios quien los había sacado tan lejos. Entonces nos dice el anciano Jeff, al negar el clamor de medianoche y en conexión con el clamor de medianoche, argumentan que el Señor no los está guiando en el clamor de medianoche. ¿De acuerdo? Están negando el clamor de medianoche y diciendo que no es Dios quien nos guió a esta posición. Están negando la conducción de Dios en el clamor de medianoche. La luz detrás de ellos se apagó, dejando sus pies en perfectas tinieblas, y tropezaron y perdieron de vista la marca y a Jesús, y cayeron del camino hacia el mundo oscuro, malvado y malvado de abajo. Así que ahora vamos a mirar una vez más la historia del clamor de medianoche para ponerla en contexto antes de tratar con los 2520. Leeremos una cita larga, pero necesita ser introducida en esta discusión del conflicto de los siglos, la página 391 hasta la 395. Sí, entonces noten, aquí la va a iniciar justo acá con algunos comentarios, sí, intercalados. Ahora noten, inicia diciéndonos: cuando pasó el tiempo en que se esperaba la primera venida del Señor, en la primavera de 1844. Noten que aquí esta cita está ubicando el primer chasco, que fue cuando pasó el tiempo, es decir, esto está ubicando luego del 21 de marzo, o lo que es después se conoce como el 19 de abril. Cuando pasó el tiempo, el 19 de abril, en que se esperaba primero la venida del Señor, en la primavera del 44, este es el tiempo de tardanza, el primer chasco, dice Jeff. Sigue diciendo la cita: aquellos que habían esperado con fe su aparición, estuvieron por una temporada envueltas en duda e incertidumbre, mientras el mundo los consideraba como habiendo sido totalmente derrotados y probados de haber estado abrigando un engaño. Su fuente de consuelo seguía siendo la palabra de Dios. Muchos continuaron escudriñando las Escrituras, examinando de nuevo las evidencias de su fe y estudiando cuidadosamente la historia para obtener más luz. Sí, dice que muchos hicieron esto. Eso significa que hubo algunos que no lo estaban haciendo. No dice ellos, dice muchos. Dos clases aquí. Entonces sigue el texto. El testimonio bíblico en apoyo de su posición era claro y concluyente. Señales que no podían confundirse apuntaban a la venida de Cristo como cercana. La bendición especial del Señor, tanto la conversión de los pecadores como el reavivamiento de la vida espiritual entre los cristianos, había testificado que el mensaje era del cielo. Y aunque los creyentes no podían explicar su chasco, se sentían seguros de que Dios los había estado guiando en su historia, en su historia pasada.
en su experiencia pasada, entretejida con las profecías que habían considerado como aplicables al tiempo del segundo advenimiento, había instrucciones especialmente adaptadas a su estado de incertidumbre y suspenso, animándolos a esperar pacientemente en la fe de que lo que ahora era oscuro para su entendimiento, a su debido tiempo se aclararía. Entonces, dice, ahora en ese párrafo dice, vuelve y abre comillas, entretejida con las profecías que habían considerado como aplicables al tiempo del segundo advenimiento, cierra comillas. ¿Qué profecía creían ellos que aplicaban al segundo advenimiento? Los 2520, los 2300 y los 1335. Hablando de estas tres profecías, ellos creían que las tres profecías de tiempo terminaban en 1844 y que eso era el segundo advenimiento. Noten, ¿no? Interesante. Los periodos proféticos, claro, porque el primer cálculo los conducía, estos fueron los periodos proféticos, es decir, los 2520, las 2300 tardes y los 1335 eran los periodos proféticos que señalaban el año de 1843, lo que nos está diciendo allí el anciano Jeff. Sí. Ahora, siguiente párrafo. Entre estas profecías estaba la de Habacuc 2, los versículos 1 al 4. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Tremenda este párrafo. Sigue diciendo, tan pronto como en 1842 la dirección dada en esta profecía de escribir la visión y declararla en tablas para que corra el que la leyere en ella. Noten, había sugerido a Charles Fitch la preparación de un cartel profético para ilustrar las visiones de Daniel y Juan. Noten, esto era, sí, pues él vio la orden. O sea, Charles Fitch vio una orden de parte de Jehová de que debían hacerse estas tablas. ¿Sí? La publicación de este cartel fue considerada como un cumplimiento del mandato de Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces una aparente demora en el cumplimiento de la visión, un tiempo de tardanza. Se presenta en la misma profecía. Después del chasco, esta escritura pareció muy significativa. La visión tardará aún por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces ahora nos dice el anciano Jeff, hace un alto en la cita y dice, ahora, no importa si haces trabajo regular o irregular. ¿Y a qué me refiero con trabajo regular o irregular? Estos son términos que Elena de White usa. Ella llama al trabajo de la conferencia trabajo regular y al trabajo de sostén propio trabajo irregular. No importa. No importa si vas a los ministerios de sostén propio líderes en el adventismo o si vas a la conferencia general con el Instituto de Investigación Bíblica. Si les preguntas sobre este cartel, te dirán, oh, hay muchos errores en ese cartel. Están totalmente en desacuerdo con lo que dice Elena de White sobre un error en las cifras de este cartel. Dicen que hay muchos errores en ese cartel. ¿Sí? Tremendo, tremendo porque ¿sí? El adventismo ¿sí? prefiere llamar error ¿sí? precisamente a lo que Dios dijo que debía ser dejado así, que era su propósito, que las cifras permaneciesen
y que en algún punto, como efectivamente ocurrió en la historia, la mano se retiraría de aquello que ocultó para los mileritas en 1843. Y esa es la historia, ¿sí?, de lo que ocurrió luego. Así que se colocan en posición, en oposición a un aclaro, así dice Elena de White, donde ella dice que el Señor puso su mano sobre un error en alguna de las cifras de este diagrama, pero quiero que vean, si quieren, que también se colocan en oposición a la palabra de Dios, porque aquí en Habacuc dice, esta visión no mentirá, y esta visión era la que debían poner en ese cartel, lo cual hicieron. Elena de White en el conflicto de los siglos nos dice, aquí no está diciendo que este cartel es un cumplimiento de Habacuc 2. Esta es la visión que debían colocar en este cartel, y Habacuc 2 dice que esta visión no miente. Así que cuando dice que este cartel está lleno de errores, no solo te opones al espíritu de profecía, estás rechazando la Biblia. Noten qué deducción más lógica, ¿no? Que definitivamente, sí, está literalmente ilustrado, y creo que en ese sentido el Señor, sí, dispuso que el cartel fuese precisamente, tuviese este propósito. Ahora, noten, bien, continuemos, entonces va a seguir con la cita, abre comillas, una porción de la profecía de Ezequiel también fue una fuente de fortaleza y consuelo para los creyentes. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se han prolongado los días y desaparecerá toda visión? Diles por tanto, así ha dicho el Señor, ciertamente los días vendrán y cumplirá toda visión, porque no habrá más visión vana, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable, mas no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor. Entonces noten que claro, ¿sí? Y sobre todo este pasaje de Ezequiel, ¿sí? Ahora sigue diciendo, los que esperaban. Ahora noten que ella está hablando de dos clases de adoradores. Ella dice muchos, cuando vino este chasco, continuaron estudiando las profecías. Eso nos dice que algunos, una clase que no continuaron haciendo eso, no dice ellos, dice muchos. Dos clases aquí. El cumplimiento de Habacuc 2, los versículos 1 al 4, es este cartel. Pero incluso en Habacuc, cuando llega el versículo 4, dice que el justo por su fe vivirá, y aquel cuyo corazón se enorgullece está describiendo dos clases de adoradores. Esta historia del clamor de medianoche produce dos clases de adoradores, y esas dos clases son abordadas incluso en Habacuc. Así que ahora, en este siguiente párrafo, después de que ella ha referenciado a Habacuc 2 y Ezequiel, tratando con esta historia, ella identifica a una de las clases. Ella dice, los que esperaban. ¿Y quiénes son los que esperaban? Son los que estaban cumpliendo Daniel 12. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Esta clase, mis hermanos, son los que esperaban se regocijaron, creyendo que aquel que conoce el fin desde el principio había mirado a través de los siglos y prevenido su chasco, les había dado palabras de valor y esperanza. Tremendo, tremendo esto, ¿no? Ahora, sigue diciendo, si no hubiera sido por tales porciones, tuvimos una hermana que llamó, que ha estado trabajando en uno de los países de Europa del Este durante algunos años. Ella era de aquí y se mudó a los Estados Unidos. Cuando entendió este mensaje, se mudó de regreso allí y ha estado recibiendo resistencia. La misma área de Washington e Idaho que está expulsando a la gente por este mensaje es donde ella vino, y su familia y la iglesia allá
primero contactó hace un año o así y le dijo a la gente en ese país, al liderazgo de la iglesia: cierran la puerta con ella, es fanática, es engañosa. Así que ha tenido oposición todo el tiempo, y recientemente el Señor abrió la puerta para que ella comience a tener grupos con los que pueda compartir este mensaje. Y llamó esta mañana, justo después de que nos despertamos muy temprano, desde este país de Europa del Este, diciéndonos que uno de los obstáculos era el transporte. Necesitaban comprar un automóvil para viajar a estos lugares ahora donde puede enseñar este mensaje, pero no tenían el dinero. Y tan pronto como llegaron a este punto, unos amigos de los Estados Unidos les enviaron algo de dinero porque el Señor los había convencido de hacerlo. Suficiente dinero para comprar un auto. Ese es el tipo de experiencia que estaba sucediendo para los chasqueados. Estaban decepcionados, pero el Señor los llevó a las Escrituras para animarlos diciendo: este chasco fue bajo mi dirección, solo sigan avanzando. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y esto es significativo, ¿no? Porque esto está ilustrando, ¿sí?, la experiencia vivida por este movimiento luego del 18 de julio, ¿sí?, como una copia al carbón, ¿sí? Ahora noten, sigue diciendo: bien, abre comillas, si no hubiera sido por tales porciones de las Escrituras, amonestándolos a esperar con paciencia y aferrarse a su confianza en la palabra de Dios, su fe habría fallado en esa hora de prueba. La parábola. Y entonces dice él: ahora noten que ella va a atar la parábola de las 10 vírgenes con Habacuc 2, porque ambas hablan de un tiempo de tardanza y ambas tratan con estas dos clases de adoradores. Abre comillas y continúa: la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 también ilustra la experiencia del pueblo adventista. En Mateo 25, en respuesta a la pregunta de los discípulos concerniente a la señal de su venida y al fin del mundo, Cristo había señalado algunos de los eventos más importantes en la historia del mundo y de la iglesia, desde el primero hasta el segundo advenimiento, a saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación bajo las persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol y la luna, la caída de estrellas. Después de esto habló de su venida y su reino, relató la parábola describiendo las dos clases de siervos que esperaban su aparición. El capítulo 25 comienza con estas palabras, con las palabras: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se representa a la vista la iglesia que vive en los últimos días. Ella está aplicando esto a la historia milerita, pero noten lo que dice: aquí se presenta a la vista la iglesia que vive en los últimos días. ¿Quién es la iglesia que vive en los últimos días? Eso somos nosotros. La misma que es señalada en el cierre del capítulo 24. En esta parábola su experiencia es ilustrada por los incidentes de una boda oriental. Noten esto. Entonces ahora va a hablarnos precisamente la aplicación de la parábola tal como está en el conflicto, ya que estamos leyendo de él. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Y a la media noche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. La venida de Cristo, anunciada por el mensaje del primer ángel, se entendió como que estaba representada por la venida del esposo. La reforma generalizada bajo la proclamación de su pronta venida respondió a la salida de las vírgenes
en esta parábola. En esta parábola, como en la de Mateo 24, se representan dos clases. Todos habían tomado sus lámparas, la Biblia, y por su luz habían salido a recibir al esposo. Pero mientras que las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron aceite con ellas, las prudentes tomaron en sus vasijas con sus lámparas. La última clase había recibido por la gracia de Dios el poder regenerador y el iluminador del Espíritu Santo, que hace que la palabra, una lámpara a los pies y una luz en el camino. En el temor de Dios habían estudiado las Escrituras para aceptar la verdad y habían escuchado firmemente la naturaleza de corazón y vida. Tenían una experiencia personal de fe en Dios y en la palabra, pero no podía ser derribada por su chasco y demora. Qué interesante, sí, este pasaje, interesantísimo, sí, por lo que las implicaciones que tiene. Sí, no solamente en la línea milerita, sino sobre la nuestra. Ahora noten, sigue diciendo, otras tomaron sus lámparas y no tomaron aceite con ellas. Se habían movido por impulso. Sus temores habían sido excitados por el solemne mensaje, pero habían dependido de la fe de sus hermanos, satisfechas con la luz parpadeante de las buenas emociones, sin un entendimiento completo de la verdad o una obra genuina de gracia en su corazón. Noten esto, mis hermanos, noten esto, porque esto es lo que va a diferenciar, esto es lo que diferencia a las dos clases, ¿sí? Es decir, aquí se nos está diciendo, ¿sí?, que así como sucedió con los mileritas, ¿sí?, los cuales están tipificando para nosotros, ¿sí? Ahora, nótenlo. Dice que éstas tomaron sus lámparas, no tomaron aceite con ellas, como dice la parábola. Se habían movido por impulso. Mis hermanos, si alguno de nosotros está siendo movidos por impulso, noten lo que está diciendo. Pero habían dependido de la fe de sus hermanos. Noten, dependido de la fe de sus hermanos. ¿Sí? Esto está destacando el hecho, mis hermanos, de que esta obra es individual. Si bien nosotros nos reunimos como grupo para estudiar este mensaje, no está diseñado para suplantar esa experiencia en nosotros. Es decir, cada quien tiene que ser establecido en la verdad. Sigue diciendo, satisfechas con la luz parpadeante de las buenas emociones. Escuchen esto, sin un entendimiento completo de la verdad o una obra genuina de gracia en su corazón. Y esto tenemos que remarcarlo, porque esto es precisamente lo que tiene que ser hecho ahora. ¿Por qué? Porque los que lo hicieron bajo la línea milerita fueron los que se convirtieron en las vírgenes prudentes de la parábola. Sigue diciendo, estas habían salido a encontrar a su Señor llenas de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata, pero no estaban preparadas para la demora y el chasco. Cuando llegaron las pruebas, su fe, ¿qué pasó? Su fe falló y sus luces se atenuaron. ¿Sí? Noten, esto es algo parte de lo que veníamos hablando, creo que fue durante la primera, sí, nuestra consideración del primer tema, sí, porque este mensaje, mis hermanos, nos está llevando, sí, a que concluyamos definitivamente que aquellos que pasen por este proceso de estudiar estas verdades, sí, y que dejen que la gracia de Cristo obre en sus corazones, sean transformados imperceptiblemente. Muchos creen erróneamente que cuando venga la ley dominical, entonces seremos, ¿sí?,
sí, creen de una manera, y lo voy a decir, sí, quizás es chocante, pero de una manera espiritista. Creen que el espíritu, sí, el cual va a ser derramado, está siendo derramado, pero aquellos que creen bajo la teología falsa, bajo las reglas falsas, bajo el mensaje falso de la lluvia tardía, en el adventismo, creen erróneamente que en la ley dominical recibirán la gracia final, es decir, el Espíritu Santo, que los llevará a hacer lo que no habían hecho con anticipación. ¿Sí? Este mensaje nos está llevando a la comprensión de que cuando usted es llevado a estas verdades y usted deja que la gracia de Cristo transforme su experiencia, moldee su carácter, ¿sí? Cuando llegue la ley dominical, las circunstancias mismas van a ser de manera automática. Y cuando digo automática, es decir, es un proceso que va a ser ajeno a las propias vírgenes prudentes. ¿Por qué? ¿Ajeno en qué sentido? Las circunstancias llevarán, ¿sí?, a que cada quien manifieste su carácter, lo que ha formado previo a la ley dominical. Y en ese sentido, los que sean aprobados, los que sean vírgenes prudentes, serán, sí, exaltados por Jehová ante las naciones, como se enseña. Pero esto será algo, sí, y ahí está el gran error, sí, en cuanto a que Satanás ha logrado engañar al adventismo laodicense pensando en un tiempo futuro de preparación cuando el tiempo es ahora. Sí, les ha enseñado a creer en un mensaje falso, sí, el cual les va a conducir a una experiencia, pero no es la experiencia verdadera, ya que son estas verdades, las verdades, sí, de volver a los fundamentos que fueron, que vino el Señor con este mensaje al adventismo luego del 11 de septiembre del 2001, que precisamente ayer terminamos de ver que fueron todas estas verdades que el Señor trajo, ¿sí? Pero el punto es, mis hermanos, que definitivamente la ley dominical va a ser algo que va a traer a flote el carácter de cada hombre, ¿sí? Y va a ser de manera automática. Nadie puede decir, basado ahora, dice, yo seré tal cosa, yo estaré entre, no, lo determina hoy si hemos aceptado la gracia de Cristo en nuestros corazones. ¿Sí? Las circunstancias cambiarán y se verá a las claras quién está de parte de Dios y quién está en contra. Quién tiene un carácter que podrá ser manifestado en favor de Dios en la ley dominical. Y esto es muy solemne. Esto es muy solemne. Continúo, ¿sí? Nuevamente. Abre comillas aquí, mientras el esposo tardaba, cierra comillas. ¿Cuándo tardó el esposo? Antes del 22 de octubre de 1844. Él se tarda. ¿Qué va a pasar ahora? Estas dos clases van a ser manifestadas. Noten, ahí estamos en el punto. Verán, cuando olvidamos el clamor de medianoche y caímos del camino, al mundo malvado de abajo, cuando olvidamos el clamor de medianoche, damos evidencia de que no entendemos qué es el Evangelio. Porque el Evangelio eterno es la obra de Cristo produciendo dos clases de adoradores, basada en la introducción de un mensaje profético de prueba. Y desde el tiempo de tardanza, noten, hasta el cierre de la puerta, este es el clímax del Evangelio eterno.
Aquí es donde el Señor toma dos clases, aquí en el tiempo de tardanza, buscando guiarlas al juicio consigo mismo, y las pone a través de un proceso de prueba, cuando este mensaje llega para probar si genuinamente tienen aceite o no. Este es el clima de la obra de Cristo, de separar el oro de la escoria, el trigo de la cizaña, las prudentes de las insensatas. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Sí, porque es exactamente lo que estamos hablando, es exactamente, sí, estas dos clases, sí, que han de ser manifestadas. Sigue diciendo, último párrafo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Por la tardanza del esposo se representa el paso del tiempo que se esperaba el Señor, el chasco y la aparente demora. En ese tiempo de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los de corazón a medias pronto comenzó a vacilar. Cierra comillas y entonces dice, puede ser de corazón a medias con el Señor. Es solo una palabra. ¿Estás decididamente del lado de Cristo o decididamente del lado de Satanás? Abre comillas y continúa la cita. En este tiempo de incertidumbre, el interés de los superficiales de corazón y a medias pronto comenzó a vacilar y sus esfuerzos a relajarse, pero aquellos cuya fe estaba basada en la condición personal, en el conocimiento, personal de la Biblia, tenían una roca bajo sus pies que las olas del chasco no podían lavar. Cabecearon todas y se durmieron. Una clase en despreocupación y en abandono de su fe, la otra clase esperando pacientemente hasta que se diera la luz más clara. Sin embargo, en la noche de prueba, estas últimas parecían perder hasta cierto punto su celo y devoción. Los de corazón a medias y superficiales ya no podían apoyarse, noten esto, ya no podían apoyarse en la fe de sus hermanos. Cada uno debía estar en pie o caer por sí mismo. ¡Wow! Noten esto, mis hermanos, porque esto se está repitiendo. Esto tiene que repetirse. ¿Sí? Es decir, sí, el Señor está procurando llevarnos a esta condición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que dice la parábola. ¿Sí? Cuando dicen las que le faltaban, las necias, le dicen, dadnos de vuestro aceite. ¿Sí? Y las prudentes le responden, y lo que le responden, les dicen es, id más bien con los que venden, para que no falte a vosotras ni a nosotras, id a los que venden. Parecería como esa negación, ¿sí?, de compartir el aceite, pareciera como que una negación egoísta de parte de las, de las prudentes, ¿sí? Pero lo que está destacando la parábola es de que el aceite no se podía transferir. Y Elena de Hoy lo dice con claridad. El carácter que representa el aceite es intransferible. Y nótenlo, los de corazón a medias y superficiales, es decir, las vírgenes insensatas, ya no podían apoyarse en la fe de sus hermanos. Cada uno debía estar en pie o caer por sí mismo. Noten, mis hermanos, que la parábola señalaba esto, y cuando encontró su cumplimiento en la línea milerita, ¿qué fue lo que sucedió? Mis hermanos, las circunstancias cambiaron, ¿sí? Y se manifestó la condición de cada quien. Es decir, se vio a las claras quién estaba siendo sostenido por lo que creían los demás, sus hermanos, mientras que estaban aquellos otros que estaban sostenidos por una fe firme en la palabra de Dios y podían sostenerse a sí mismos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿sí?, creo que es el libro de Ezequiel, me corrigen,
¿sí? Donde dice precisamente que si estuviesen, creo que es Daniel, ¿sí? Menciona a Daniel, eh, déjeme ver si lo ubico, aunque en las condiciones que estoy está un poco complicado, déjeme ver si lo ubico, pero el pasaje es que si estuviesen Daniel, Noé, creo que es el otro, ¿sí? Es en el libro de Ezequiel, ¿sí? Cada quien se salvaría, ¿sí? Es otra expresión como la expresión también en el libro de Ezequiel, que dice, claro, desde otro punto de vista, cuando dice, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, es individual, ¿sí? Cuando llegue el momento, cada alma tendrá que permanecer en pie por sí misma delante del Señor. Las circunstancias nos van a llevar a eso, mis hermanos. Y eso es de profunda reflexión ahora, ¿sí? Sobre todo no solamente cuando pensamos en nosotros, sino en nuestros seres queridos, ¿sí? Ahora noten, así que cuando vino el chasco, las dos clases comenzaron a dormir de manera diferente, pero incluso las vírgenes prudentes pierden algo de su celo. El Señor estaba guiando en esto. Él estaba guiando en esto. Así que cuando el mensaje del clamor de medianoche llega en la reunión campestre de Exeter, Él va a realizar una obra entre ellos. Del volumen 4 del Espíritu de Profecía, quiero que veamos, recuerden colocar en nuestros bancos de memoria que este proceso aquí, este clamor de medianoche, esta historia del tiempo del tardanza hasta el cierre de la puerta, esto es el Señor probando a su pueblo, a este pueblo. El clamor de medianoche en la reunión campestre de Exeter y su proclamación hasta el 22 de octubre de 1844 es solo una parte de esa historia. No pueden separarse del tiempo de tardanza. El tiempo de tardanza es lo que prepara el efecto del clamor de medianoche entre dos clases de adoradores. Tienen que ver esto porque quieren entender el clamor de medianoche, porque si no entienden el clamor de medianoche, se caen del camino. Abre comillas y entonces cita: Dios diseñó probar a su pueblo. Su mano cubrió un error en el cálculo de los períodos proféticos. Cierra comillas y entonces hace la siguiente declaración: la mano del Señor cubrió un error singular en el cálculo de los periodos proféticos en plural. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto por los más eruditos de sus oponentes. Estos últimos dijeron su cálculo de los periodos proféticos es correcto. Algún gran evento está a punto de tener lugar, pero no es lo que el señor Miller predice. Es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. Wow, hasta los propios opositores al mensaje, ¿sí?, pudieron darse cuenta de que los períodos, noten la expresión plural que la mensajera del Señor utiliza muy, muy seguido en los libros como Conflicto de los Siglos y Primeros Escritos, para referirse a que había más de un periodo profético singular, plural, períodos proféticos que conducían a 1844. ¿Sí? Y esto es importante. El texto es, hermano, el texto es Ezequiel 14:14. Amén. Léalo, mi hermana, por favor. Ya se lo leo. Ajá. Dice así: y si Noé, Daniel y Job vivieran en este país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor y Dios. Y si por todo el país yo
Pero que no veo bien. Tranquila. Mandaría estas, pues. Claro, sí. Sí, está en el contexto de los juicios sobre Jerusalén que iban a Sobre caer. Jerusalén, Sí. sí. Y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Jod, estuvieran en medio de ese país, solo ellos se salvarían a sí mismos. Por su justicia declara el Señor Dios de los ejércitos. Amén. Amén. Gracias, mi hermana, por el pasaje. Ezequiel 14:12. Sí. 14:14. 14:14. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el mismo punto. El punto es que eh, nuestra posición delante de Dios va a ser, cada quien va a tener que estar en pie por sí mismo. Es individual, ¿sí? Hoy. Yo entendí, Uh-huh. perdón hermano, yo entendí con lo que usted dijo ayer que el clamor de medianoche era el conocimiento y que ese conocimiento nos sostendría en el tiempo de angustia, Amén. que eso fue lo que yo entendí de la predicación de ayer, pues Amén. mirándolo con la de hoy. Este conocimiento de toda esta historia desde principio a fin en la Biblia y todo lo que hemos estudiado nos sostendrá en todo lo que va a venir, o sea, en el gran tiempo de angustia, es lo que yo comprendí ayer, hermano. Amén. La gloria sea para Dios, mi hermana. La gloria sea para Dios. Sí. Claro, es lo que hemos estado viendo, es lo que hemos estado viendo. ¿Se recuerdan cuando casi ya en los últimos temas el anciano Jeff tomó la experiencia de Daniel en el capítulo 10, donde se nos hablan de dos aspectos que Daniel llegó a entender, ¿sí? Noten que es basado en el conocimiento lo que está diciendo nuestra hermana Margot, ¿sí? Él conocía el asunto, la dabar, y conocía la maré, ¿sí? La visión profética en su totalidad, ¿sí? Él tenía el conocimiento. Cuando usted tiene el conocimiento de estas verdades, ¿sí? Que es la parte que nos está señalando, la parte externa y la parte interna en la experiencia de Daniel, en la experiencia de los 144,000 a quien Daniel está prefigurando, ¿sí? Entonces Daniel entra y experimenta la visión de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos van a sostener este conocimiento? Este conocimiento de todas estas verdades, que es el clamor de medianoche, ¿sí? Aquellos que lo conozcan, aquellos que lo comprendan, entonces deben ser sostenidos por esas verdades porque tendrán la experiencia de Daniel. Es decir, experimentarán la visión de Cristo. Y ese es el aspecto interno. Y experimentar la visión de Cristo es exactamente lo mismo que decir que este mensaje tiene el poder santificador para darnos el toque final, ¿sí? Como 144,000. Sí, y aquí voy a hacer, y me van a disculpar si voy a sonar, pero hay muchos mensajes en el adventismo, hay muchos mensajes en el adventismo, pero es este mensaje, el de volver a los fundamentos, es este mensaje el que en esta hora, justo antes que se cierre la gracia, tiene el poder santificador que ha de dar el toque de a los 144,000 de ser sellados. Ser sellados, ahora comprendemos que es experimentar la visión de Cristo, ¿sí? De la cual Daniel experimentó y
experimentó sobre sí mismo 3 toques. Sí, esto es exactamente lo que acá se nos está diciendo en otras palabras. Jeff lo está diciendo acá, nosotros lo hemos ya leído y entendido por lo de los artículos que hemos estado estudiando. ¿Sí? Muy bien, continúa. Noten que él no ha terminado la cita, que él está leyendo del conflicto de los siglos. Entonces dice, el tiempo de expectativa pasó y Cristo no apareció para la liberación de su pueblo. Aquellos que con fe sincera y amor esperaban a su Salvador experimentaron un amargo chasco. Sin embargo, el Señor había cumplido su propósito. Ese primer chasco era el propósito del Señor y Él lo había cumplido. Él había probado los corazones de aquellos que profesaban estar esperando su aparición. Wow. Había entre ellos muchos que habían sido impulsados por ningún motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había afectado sus corazones huidas. Cuando el evento esperado falló en este lugar, en tener lugar, estas personas declararon que no estaban decepcionadas. Nunca habían creído que Cristo vendría. Wow, fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Wow, tremendo, mi hermano. Tremendo porque miren, aquí está definiendo el propósito de Dios con el chasco. El propósito de Dios con el chasco en nuestra línea, ilustrado bajo la línea de los mileritas del 18 de julio, pero también está ilustrando el propósito de lo que está por delante. Noten, aquí lo va a decir Jeff, este era el propósito del Señor. Y abre comillas y dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en nuestra historia pasada. Y no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos las enseñanzas del Señor en nuestra historia pasada. Y lo que estamos sugiriendo es que no puedes separar esta conducción de su enseñanza. Notas biográficas, páginas 186, 187, para consolidar este proceso de prueba antes de pasar a la enseñanza del Señor, dice, Dios probó y demostró a su pueblo mediante el paso del tiempo en 1843. Este error, y entonces dice Jeff, error singular, el error cometido en el cálculo de los períodos proféticos no fue descubierto de inmediato, ni siquiera por los hombres eruditos que se oponían a los puntos de vista de aquellos que esperaban la venida de Cristo. Estos profundos eruditos declararon que el señor Miller tenía razón en su cálculo del tiempo, aunque lo disputaban con respecto al evento que coronaría ese periodo. Pero ellos y el pueblo de Dios que esperaban estaban en un error común sobre la cuestión del tiempo. Creemos plenamente que Dios en su sabiduría diseñó que su pueblo se encontrara con un chasco, el cual estaba bien calculado. ¿Para qué cosa? Para revelar los corazones y desarrollar los verdaderos caracteres. Cierra comillas, entonces, no solo para revelar sus corazones, sino para desarrollar sus caracteres, llevarlos a un punto donde se demostraría en la crisis que viene en el clamor de medianoche, desarrollar los verdaderos caracteres de aquellos que habían profesado buscar y regocijarse en la venida del Señor. Aquellos que abrazaron el primer mensaje por miedo a la ira de los juicios de Dios, no porque amaran la verdad y desearan una herencia en el reino de los cielos, ahora aparecieron en su verdadera luz. Fueron de los primeros en ridiculizar a los chasqueados que sinceramente anhelaban y amaban la aparición de Jesús. Esta prueba escrutadora de Dios
reveló los verdaderos caracteres de aquellos que no eludieron la responsabilidad y el estigma negando su fe en la hora de prueba. Aquellos que habían sido chasqueados no fueron dejados en tinieblas, porque al escudriñar los períodos proféticos con oraciones fervientes, se descubrió el error. Y vuelve a enfatizar Jeff el error singular. Y al trazar el lápiz profético a través del tiempo de tardanza hasta la gozosa expectativa de la venida de Cristo, la aparente tardanza de la visión no se había tenido en cuenta y fue una sorpresa triste e inesperada. Sin embargo, esta misma prueba era altamente necesaria para desarrollar y fortalecer a los creyentes sinceros en la verdad. El tiempo de tardanza era altamente necesario. No solo iba a demostrar las dos clases y comenzar a desarrollar sus caracteres que serían demostrados en esta historia, sino que era necesario para fortalecer a aquellos que iban a salir del lado correcto del asunto. Mi punto es que no puedes separar el tiempo de tardanza del clamor de medianoche o del cierre de la puerta. Así que cuando niegas el clamor de medianoche, estás negando esa historia. Eso es lo que es esa historia. El clamor de medianoche no es solo el mensaje de Samuel Snow en la reunión campestre de Exeter. Es esta experiencia. Aquí es donde el Señor está guiando. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la conducción del Señor en nuestra historia pasada. Excepto que olvidemos esta historia donde Él está llevando a un clímax el evangelio eterno en la historia milerita, produciendo dos clases de adoradores. Wow, tremendo esto, tremendo. Sí, o sea que queda claro, mis hermanos, que no hay forma, sí. Esto es un proceso de prueba manifestado en 3 pasos, ¿sí? Pero es lo mismo que nos dice la mensajera del Señor, ilustrado en la línea de Cristo. Aquellos que rechazaron a Juan, el primer paso en la historia de Cristo, los llevó a rechazar a Cristo. Y el rechazar a Cristo los llevó a no entrar, ¿sí? A no reconocer el santuario celestial. Es exactamente lo que sucedió con los mileritas. Es un proceso de prueba de 3 pasos. Y este proceso de prueba de 3 pasos, al reconocerlo de esta manera, mis hermanos, significa que esta era la prueba. Es parte de la prueba para el adventismo. Sí. Ahora noten. Sigue diciendo, y creo que pudiéramos vamos a leer un par de párrafos más, que tenemos algunos minutos más que podamos considerarlo. Dice, ahora, de Primeros Escritos, página 74, vamos a abordar qué enseñanza deberíamos temer olvidar, ¿sí? Y bueno, aquí está ahí como hasta este punto, hasta este párrafo está haciendo pues una bisagra ahora va hasta este punto. Él se ha encargado de demostrar la guía del Señor paso a paso, ¿sí? Y al demostrar la manera en que el Señor condujo a los mileritas, ¿sí? Nos está estableciendo la primera parte de esa cita, y ahora va a considerar la enseñanza que deberíamos temer olvidar, ¿sí? Entonces, creo que pudiéramos hacer aquí un alto, ¿sí? Ya que hasta este punto está desarrollado, presentado, argumentado, ¿sí? Cómo Dios condujo al pueblo milerita bajo el mensaje, la experiencia del mensaje del segundo ángel, que está ilustrado en 3 pasos. La llegada del ángel, ¿sí? Iniciando el periodo
del tiempo de tardanza de la parábola de Mateo 25 y de Habacuc capítulo 2, conduciéndolos hasta el clamor de medianoche, porque en el tiempo de tardanza las vírgenes están siendo ilustradas como dormidas. ¿Sí? Y el clamor de medianoche, el campamento de Exeter, viene a despertarlas, y no tendría sentido, ¿sí?, el clamor de medianoche si no estuvieran en la condición en la que la parábola está ilustrándolos, en el tiempo en que tardó el esposo y cabecearon y se durmieron, para finalmente llevarlo al tercer y último paso, que es que la puerta se cierra. ¿Sí? Y esto está ilustrado, esta conducción del Señor en la historia pasada de la línea milerita, ¿sí?, es el proceso de 3 pruebas, es el proceso del Espíritu Santo, el cual trae, ¿sí?, convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Son los 3 pasos que están ilustrados bajo los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel. Y está ilustrado, nótenlo, ahora tenemos que identificarlo, y es lo que Jeff hizo durante los últimos artículos de Daniel, del libro de Daniel, cuando él ilustró que Daniel, habiendo comprendido la davar, el asunto, y la maré, la visión, ¿sí?, entonces él entra a tener la visión de Cristo, que es una visión en la cual hubo 3 toques de parte del Señor, ¿sí? Es decir, esos 3 toques es el proceso de prueba, pero ahora el proceso de prueba tiene efectos, la visión, sobre Daniel, sobre los 144,000, sobre los mileritas, como fue ilustrado hasta ahí. Así que podemos, ¿sí?, ya que el tema naturalmente en la presentación nos está haciendo un alto justo aquí, nosotros podemos entonces sí, dejarlo hasta este punto para luego entrar en la consideración a partir de este momento de lo que es ahora la enseñanza que el Señor, y los puntos y los temas que el Señor trajo para los mileritas y ha traído para el adventismo ahora al fin del tiempo. ¿Sí? No sé si hay algún comentario, ya que lo dejaremos aquí para nuestra siguiente reunión. Amén. Muy bien. Entonces vamos a tener una palabra de oración, ¿sí?, pidiéndole pues al Señor y dándole gracias por este maravilloso tema. Oremos. Amantísimo y bondadoso Padre Celestial, en esta hora, Señor, te queremos dar las gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, Señor, porque, Señor, tú has sido claro desde el inicio, Padre Celestial. Tú has mostrado este movimiento, Señor, pero lo has mostrado haciendo que brille 10 veces más ya acá al final, Señor, estas verdades preciosas. Y la experiencia, Señor, que tú deseas que obtengamos bajo este tiempo de gracia, antes de que la prueba de la ley dominical sea establecida, Señor. Gracias, Señor, por estos preciosos momentos de gracia. Gracias, Señor, por el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por el conocimiento de este mensaje. Señor, gracias porque ahora comprendemos, Señor, que este mensaje trae el poder santificador
de tu palabra si nosotros lo tomamos y lo ponemos en el interior de nuestros corazones, como Señor hemos tratado de hacerlo mañana tras mañana y cada vez que nos hemos reunido, Padre Celestial, para poder, Señor, de manera imperceptible, aun cuando, Señor, al contemplarnos nos vemos desprovistos de toda gracia, nos vemos indignos, Señor, nos vemos, Padre Celestial, tantos defectos en nuestro carácter. Pero, Señor, tú has prometido que al guardar estas verdades en nuestra mente, al Señor ser guiados por ti a la comprensión de estas verdades, tú también nos guiarás a experimentarlas. Gracias, Señor, porque nos confiamos a ti en esta hora, sabiendo, Señor, que aunque tenemos una parte en esta hora, no depende de nuestro poder humano, Señor, la transformación. Depende enteramente de ti, Señor. Por lo tanto, pedimos que, Señor, tomes nuestro corazón en esta mañana. Señor, tomes nuestra mente. Son tuyas, Señor. No nos pertenecen, Señor. Tú nos las has conferido. Tú nos has hecho sacerdotes, mayordomos, Padre Celestial, de esto. Levántanos, Señor, con la bendición. Levántanos, Señor, con la esperanza de que todas estas peticiones que hemos puesto, todo este deseo anhelante de este servidor y de mis hermanos que están acá, Señor, que es el mismo que nos une, Padre Celestial, de ser transformados a tu imagen, de que, Señor, de que nos ayudes a expulsar el pecado de nuestras vidas por completo, de que, Señor, de que nos des la libertad completa sobre cualquier hábito esclavizador, cualquier pecado, Señor, que aún nos parezca tan fuerte que es como que si no pudiéramos vencerlo, Padre. Pero sabemos que tú estás aquí para darnos la victoria en todas las cosas. Gracias, Señor, en ti confiamos en esta mañana, confiándonos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.